Bienvenidos al Timón del Mundo. Tengo el placer de contar con Javier Fernández, Juan Carlos Pérez y Merichel Perello. ¿Qué tal estáis? Muy Muy bien, bien, encantado de estar aquí. Bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar sobre Pakistán. Javier, voy a empezar por ti. Con toda la crisis de Oriente Medio, ahora mismo está tomando un papel muy relevante en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Y quería empezar por ti. ¿A qué es debido y por qué tiene este interés ahora mismo Pakistán en ser un actor principal en este memorándum de entendimiento, que es lo primero que están haciendo entre ambos países? Pues sí, yo creo que lo primero es que Pakistán pues acoge de muy buen grado precisamente el que, y sobre todo desde Estados Unidos, le hayan dado este papel y esta relevancia internacional, sobre todo en torno a la mediación del conflicto. Te iba a decir que hemos vivido, que estamos viviendo, ya veremos si esto, esto es un cierre en falso y seguimos igual, ¿no? Pero en donde junto con países como Qatar se ha postulado el gran mediador, ¿no? De alguna manera está cogiendo un poco el papel de integrar lo que sería un bloque musulmán en el sur de Asia, en concreto con países, por supuesto, como el propio Irán, con la que no siempre ha estado tan bien avenido, pero luego otros incluso como Qatar y podríamos hablar también de Arabia Saudí e incluso de Egipto, ¿no? Y es un poco sorprendente porque Pakistán hace, pues vamos a decir, un poco más de un año, antes de la breve guerra de mayo del año pasado con India, pues internacionalmente era un país venida menos, incluso en donde Occidente pues prácticamente no quería saber apenas de nada. Y cuando hablo de Occidente hablo fundamentalmente de Estados Unidos, pero que de repente poco a poco fue cogiendo fuelle, fue cogiendo músculo y sobre todo relevancia internacional de la mano de esta administración Trump, no por ello sin soslayar todos los vínculos que tiene con China, de las cuales podemos hablar y que son enormes también, pero de esos inicios, sobre todo respecto a la buena sintonía con la administración Trump, pues ha ido todo un devenir hasta la actualidad, en la cual pues no solo Islamabad ha acogido estas conversaciones, sino que en Ginebra ha sido el primer ministro Sharif el que ha sido el gran maestro de ceremonias y el que acaba también firmando este acuerdo. Como digo, veremos hasta dónde llega de alto el fuego, ¿no? También hay que decir, y creo que es importante, y también lo podemos poner sobre el debate, hasta qué punto realmente Sharif es es el gobernante de Pakistán y no tenemos que hablar de una tercera persona que es realmente quien está detrás de todo esto y sobre todo de la política de Pakistán desde dentro y desde fuera, ¿no? Que es el hoy mariscal Amin Munir, que realmente es el gran eje de interlocución respecto a Estados Unidos y en gran medida el que toma las decisiones en nombre del ejército pakistaní en el propio país, ¿no? Por eso, bueno, pues yo creo que para ir empezando podemos hablar de esta relativa sorpresa que ha sido que Pakistán se esté postulando de esta manera como esta gran alternativa musulmana en el sur de Asia. Juan Carlos. Efectivamente, si hablamos de una tríada de poder en el ámbito de Pakistán, nos encontraríamos con la figura del jefe de Estado o presidente, el jefe de gobierno o primer ministro, y con el mariscal citado, que sería el que tendría más poder de los tres, lo cual resultaría ciertamente igual de sorprendente que verlo como una fruta a Pakistán en el que en el aspecto exterior tendría cierta dureza a la hora de tener como asidero las armas nucleares, esa relación con el acuerdo con Arabia Saudí, la situación con China y la AAA, aquella de Allah, Army y América, lo cual ciertamente resulta curioso porque contrapone con la debilidad intrínseca que tiene, no ya con Imran Khan, no ya con el ámbito del ISI, sino también con cuestiones internas que luego se puede profundizar a la hora de hablar de agua, hablar de guerras, hablar de presas, en el caso de Afganistán, la triple frontera, Afganistán, Irán, Pakistán. Esta situación también deviene en parte de haber hecho dejación de funciones
porque probablemente con lo del cierre del estrecho de Hormuz, si China hubiera dado una instrucción clara al mundo diciéndole a Irán, usted no puede jorobarme mis inversiones en ese lado del Golfo Pérsico, en el lado, digámosle, sur, diciéndole a Irán que no ataque aeropuertos, instalaciones industriales que pudieran ser importantes, entonces probablemente las negociaciones no hubieran sido ni en Suiza ni en Pakistán, sino tal vez habrían sido en la propia China. Así que ciertamente entre una cosa y otra, yo creo que he cogido con pinzas una coalición de intereses, ha puesto a Pakistán en el centro. Es como la estrella de la función, pero eso no significa que vaya a completar la temporada. Merichel. Me ha encantado el final de la frase de la temporada y yo creo que es muy bueno. Sí, volviendo a Pakistán en el mundo internacional, en la geopolítica, creo que tiene mucha relevancia más a día de hoy, tanto por el papel que ha tomado, pero sobre todo por el porqué, ¿no? El interés de por qué Pakistán ahora, ya si nos situamos fuera ya del conflicto Irán-Estados Unidos, que es clave también, pero para ver lo que le rodea, todo lo que son las tierras raras, ¿no? Nos situamos en que hace poco, en enero, Estados Unidos y Pakistán hubo unas reuniones para abrir el melón, ¿no? Al final, China es quien tiene mayor control de tierras raras, Estados Unidos y todo el mundo, ¿no? Para tema de vehículos eléctricos, para semiconductores, es importantísimo, y Pakistán tiene las mayores reservas. Lo único que tiene una infraestructura minera nefasta, para decir otra cosa. Entonces, este acercamiento ya se iba acercando, ya había esto, y al final Pakistán ha tenido esta doctrina a nivel exterior siempre del hedging, ¿no? Que es esta cobertura de siempre entre China y Estados Unidos, aunque la relación con China es, ¿no?, de Iron Brothers, siempre ahí conjuntamente, pero al final todo esto ha propiciado que a día de hoy haya podido ser este mediador o haya podido ser este enclave confiado para ambas partes, ¿no? Porque al final, aunque sea una cosa entre Irán y Estados Unidos, no nos olvidemos que China, aunque sea, ha revisado que no le afecte lo que vaya a poner ahí, que no le vaya en contra, ¿no? Y al final, esto siempre, como bien decía Juan Carlos, ¿no? Puede que no acabe la temporada, pero sí que ha sido un aspecto clave esa confianza y estas relaciones entre todos los actores para poder decir, me ocupo de eso, ¿no? Y el tema de las tierras raras, también cómo le afecta esto a la India, ¿no? Que antes creo que Javier ha mencionado. Todo es un cómputo que es muy interesante analizar, y cómo esto afecta tanto a la región como a nivel global, ¿no? No nos olvidemos que por esas aguas, ya no hablamos de la tierra, sino por esas aguas está el puerto de Guadar, lo que es la gran salida para China también en el corredor de CPEC, ¿no? Y lo que China a veces denomina la salida en el caso del dilema de Malaca, ¿no? El otro choke point, el otro estrecho que es clave para ellos. Entonces, tanto Hormuz, Guadar, Malaca, todos estos puntos, así como el tema de tierras raras, ha hecho que actores desde Estados Unidos, China e Irán hayan podido confiar en decir, bueno, que sea el mediador esta vez, aunque todos hayamos participado, ¿no?, indirectamente en cómo se va a formular este memorándum. Javier. Pues yo, cuando ha citado Merichel justamente en enero, efectivamente, el acuerdo que hubo entre Estados Unidos, firmado en Washington, con la visita de Shehbaz Sharif, el primer ministro, y el mariscal Munir, es muy curioso porque además Trump lo que explicitó en su red social fue una foto en la cual aparecía él al lado del mariscal, y cortó la foto cuando en el otro lado estaba el primer ministro. Era una cosa como muy graciosa, pero al mismo tiempo muy simbólica de realmente qué espera en este caso Estados Unidos respecto de Pakistán. No tanto del propio gobierno de pakistaní, el gobierno civil, por así decir, legal de esta democracia que, bueno, pues tiene muchas disfuncionalidades y que cada vez se está pareciendo más a un régimen híbrido desde una reforma constitucional que hubo en noviembre pasado, que le dio un poder prácticamente absoluto al ejército y a este mariscal Munir, que por cierto también le puso además el comando ya nuclear bajo su propia autoridad. Y es que más que hacerlo Pakistán, se está haciendo a través de esta
vamos a decir así, esta parte militar muy importante del país, que el ejército lo es todo, y es que desde la independencia de 1947 además, con los sucesivos golpes de Estado, bueno, pues un poco como haya pasado en Turquía, ¿no? En donde las raíces o la idiosincrasia o la identidad del país, de este ser musulmán, pero al mismo tiempo con una política interna pues muy restrictiva y de puertas afuera, sin embargo, de defensa de lo musulmán, pues siempre lo había de alguna forma personalizado este ejército, que ahora es desde luego el que está llevando no solo estas negociaciones, sino postulándose como de nuevo el gran referente para Estados Unidos en la zona. Además, de una forma totalmente, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de Pakistán, muy pragmática, porque no por eso deja de seguir teniendo no solo relación con China a nivel económico, financiero, la construcción de infraestructuras. Berichel ha hablado efectivamente el proyecto del corredor de Xinjiang hasta Gwadar, ese collar de perlas en donde China pues tiene en este puerto una de las salidas principales en el caso efectivamente de que Malaca tuviera ahí problemas de acceso, sino mucho más allá. Recordemos que la guerra con la India, en mi opinión, además, muy favorable a Pakistán, fue gracias a la inteligencia y al armamento y equipamiento prestado por China frente a los componentes indios, con lo cual hablar de Estados Unidos no significa ninguna separación de China. China, además, detrás de este acuerdo, es el gran beneficiado. A China no le venía en absoluto nada bien que el estrecho de Hormuz estuviese cerrado, que hubiese allí la posibilidad de que estos recursos que los necesita, no solo China, habría que hablar de Japón, Corea, lo hemos hablado yo también creo en otros programas, ¿no? Pero en concreto China, una paz orquestada además por Pakistán, mal cerrada casi por Estados Unidos. El gran beneficiado es China, que también está detrás de Pakistán y no solo Estados Unidos, ¿no? Esto significa que de repente Pakistán, como bien ha dicho Juan Carlos, pues sea la nueva estrella o un país emergente de repente con unos ámbitos de crecimiento o un lugar internacional que vaya a resultar, bueno, pues subir en una escala que ya digo, hace un año nadie contaba ahí con ello. Pues muy difícil, ¿no? Porque hay unos problemas intrínsecos, internos. Esta semana mismo ha habido 15 muertos en la Cachemira pakistaní en unas protestas muy graves, ¿no? Por la falta también de autonomía. Se habla de la India, pero también habría que hablar de Pakistán. El asunto del terrorismo, el asunto de la guerra contra los talibanes afganos, es decir, unos problemas internos tremendos que hacen que esta postulación hacia el exterior, pues ya veremos hasta dónde van a llegar, y en el caso de que sí existe una necesidad de Pakistán, no solo de China, sino de Estados Unidos, ya veríamos si Estados Unidos, como en el 2001, la guerra del terror, vuelve a poner esos huevos en el cesto pakistaní o absolutamente hasta aquí hemos llegado, ¿no? Juan Carlos. Efectivamente, sorprende por la complejidad de los ingredientes y el ordenamiento de estos ingredientes, como comentáis. Ciertamente, cuando uno piensa en la reciente guerra entre China, perdón, entre Pakistán y la India, claro, se puede mencionar China porque, claro, ahí estaría el hecho, lo mismo que en el 67, los aviones franceses para Israel fueron fundamentales porque fueron los únicos que pudieron darle la victoria en la Guerra de los 6 días, porque el resto de países no querían venderle. Pakistán ha aprobado o no ha aprobado, eso sería debatible, supongo, que los aviones chinos son mejores que los Rafale en la reciente guerra de India y Pakistán. Eso sería una pregunta razonable, pero también el hecho de que el agua puede volver a reactivar una guerra que abrió de manera sorpresiva y se cerró de manera igualmente sorpresiva en esta idea de Donald Trump, que es el que crea las paces, lo mismo que la guerra entre Camboya y Tailandia, en la que recientemente se ha establecido la idea de que se reactiva lo del canal para pasar de el mar de la China Meridional al norte de Andaman y Nicobar sin tener que pasar por el estrecho de Malaca, lo cual también sorprende porque cuando uno piensa, no, es que China necesita del estrecho de Hormuz completamente, tampoco ha tenido tantas disfunciones, si bien es cierto que acumuló reservas enormes de hasta 1.400 millones de barriles. Eso significa que
si se cierra el estrecho de Hormuz y si se cierra el estrecho de Malaca, China va a sufrir o se va a poner a quemar carbón como una descosida. Es una pregunta que espero que no tengamos que resolverla si pasa algo en Taiwán. Porque sí, es cierto que una de las posibilidades era pasar por la zona del sur del Valle de Panjshir en dirección hacia Pakistán para salir al Océano Índico. Pero, claro, ahí hay un problema que se llama Baluchistán, en esa zona es donde estaban los chinos, y Baluchistán es una zona que está doblemente jorobada por los propios pakistaníes, que solamente controlan una zona central en torno a Islamabad, y por los propios chinos, que no les interesa nada de dónde estén, salvo tener negocio. Por lo que, evidentemente, es una zona. Claro, es complicado porque Pakistán no controla su país. La zona con Afganistán, con esa guerra, bombardeó Kabul hace nada, hace muy poco, y siempre puede reactivarse esa guerra otra vez. La idea de la profundidad estratégica, en caso de guerra con la India, la retirada y la profundidad estratégica, este tipo de doctrinas, pues parece que Pakistán y Afganistán están metidos en un embrollo bastante complicado. El tema de la frontera, el tema de las presas que hizo Estados Unidos en los años 50 por el tema del agua, que llevó casi a una guerra entre Afganistán e Irán más de una vez, lo cual nos hace pensar entre la zona de los talibán afganos pakistaníes, la zona de los baluches, la zona de Cachemira, citada por ti, Javier. Internamente es un desastre en el que el ISI y el ejército son los culpables de que esto sea así, porque son los que controlan, pero pareciera que los únicos capaces de desarrollar algo serían ellos, pero en forma democrática no, porque si pierden el poder entonces sería un sin Dios. Así que lo que les beneficia es a su vez lo que les cortocircuita para poder ejercer alguna seguridad jurídica y alguna estabilidad en el que puedan tener algún futuro. Por lo que esta situación en la que, en buena medida, Pakistán es la vedette de temporada es porque tiene armas nucleares. Si Pakistán no tendría armas nucleares, no habría llegado al acuerdo con Arabia Saudí y no habría llegado a ser lugar de reuniones internacionales, probablemente. Igual me equivoco. Michelle, Sí, cojo puntes de ambos porque desde al final Pakistán no se puede separar de lo que es, ¿no? el lado militar. Al final Pakistán y militar ahora mismo a nivel político puede ser lo mismo. También cuando hablamos de la relación o del conflicto India-Pakistán y cuando hablamos de China, ¿no? Que decíais, bueno, ¿cómo influye China en eso? No olvidar también del conflicto China-India en Aksai Chin y la estrategia india, que yo siempre, ¿no? Siempre soy muy defensora de, siempre hay buenos y malos, ¿no? Pero siempre hablo más de intereses y no intereses, no tanto del bueno y el malo y cómo afecta a cada uno. Con la India lo vemos muy bien con su estrategia ahora de multialineamiento, aunque era antes del no alineamiento, de decir comercialmente con China muy bien, a veces algunas cosas sí, otras no. Tengo conflicto por ahí, pero comercialmente me hablo, ¿no? Cómo esto en Oriente funciona muy bien y en cambio en Europa sería algo descabellado, ¿no? De entender a veces y creo que cada vez ahora vemos, ¿no? Con la política transaccional americana que también van hacia este tipo de ideología. Entonces, eso que hablamos, ¿no? Puede haber discusión o conflicto India-China, al mismo tiempo se hablan, hay comercio, India intenta hacer cada vez más con BRICS, tener más con Rusia y más después de ver cómo Estados Unidos influye en Pakistán o más se relaciona más que influir. Entonces, es una dinámica muy interesante y sobre todo también cojo también lo de cómo hablabais de las rutas comerciales, de Malaca, del mar de la China Meridional, que sería con Taiwán. Entonces, todo eso tiene que coger para ver cómo poder evolucionar. Al final, estoy de acuerdo que Pakistán no va a ser un punto de crecimiento, pero sí que es un punto en clave para, en vez de discutirse cara a cara, ¿no? Tener este mediador para poder hablarse entre partes. Es muy importante a nivel de territorio, pero también recuperar, ¿no? Decíamos, si se reactivara el conflicto Pakistán-Afganistán o talibanes, ¿cómo actuaría la India, por ejemplo? ¿no? Yo creo que la India siempre está activa en esta parte, con el TTP, o intentando desarrollar una buena amistad cuando
Pakistán está más fuerte para que siempre haya ataques constantes, digámoslo así, ¿no? Porque nunca lo dirán o admitirán públicamente, pero que en esta relación India-TTP o actores internos que desestabilizan Pakistán entre sí, y esto confirma un poco, ¿no? Que Pakistán en la parte política, si la juntamos con la militar, el control del territorio flaquea y al final si un país no puede controlar todo su territorio, no puede tampoco dar de sí ni considerarse. Sí, asimismo también tiene sus fortalezas, como vimos en el último conflicto real entre India y Pakistán, cuando ¿no? hablábamos de los aviones. Entonces, sí que al final la postura de Pakistán revuelve mucho cómo se entiende internamente. Sin la figura militar no avanza. Algo que creo que ha sido muy acertado, Juan Carlos, es cuando decías, ¿no? Al final lo que les debilita es lo que les hace fuertes, ¿no? Porque sin esa debilitación el poder interno no se sostiene. Y si no se sostiene, ya vimos qué pasó con Imran Khan hace unos años, ¿no? Al final es un país casuístico, pero que te da un país proxy que te puede dar una estabilidad u otra entre los otros actores en la región. Creo, ahora unos meses, o ya ahora o puede que un poquito más, la situación que vivimos con la dinámica Bangladesh, China, India, Pakistán, ¿no? Como hablabas al principio, Javier, de la parte de los estados musulmanes en la región, como Bangladesh también apoyó en China, pero sobre todo en Pakistán, en esa legitimación de no vamos tanto con India, aparte de lo que pasó con Hasina, pero también esa legitimación en la población de ellos son musulmanes, ¿no? Que esto a veces también juega y nos olvidamos muchas veces de Asia, o el sur de Asia, South de Jaun, pero también en el sudeste asiático, como hay muchos países de ahí, como Malasia, Indonesia, que podría afectar, aunque son dinámicamente muy, muy diferentes, pero como a veces estas dinámicas apoyan la legitimación de un cambio, ¿no? O por qué apoyar otro país, o por qué tener esta alianza. Entonces, dejo con muchos puntos al aire, más que hacer una argumentación, pero creo que es importante para poder ir escalando más allá. Javier. Pues mira, hablando de Bangladesh, justamente, claro, cuando hace un par de años esta revuelta, bueno, después de muchísimos disturbios y muertos, que la primera ministra Sheikh Hasina huyó a la India y que la Liga Awami, el tradicional partido que había luchado por la independencia respecto a Pakistán, cayó. Sí, se acusaba a la India de estar detrás, ¿no? Pero era inconcebible que después de la terrible guerra de separación con el Pakistán oriental, Pakistán occidental, que tuvieron en el año 1971, una guerra sucia y terrible, de la cual quizás se sabe poco, pero que merecería un estudio profundo porque se hicieron auténticas barbaridades, ¿no? Parecía imposible que volvieran a conectar, ¿no? Este Bangladesh con Pakistán, y sin embargo cada vez hay una mayor sintonía y, como dice Merichel, la India ve con cierta preocupación decir, bueno, ya tenemos el flanco norte o el flanco noroeste con Pakistán, a ver si ahora desde Bangladesh vamos también a tener problemas, que existe, porque es verdad que el islamismo vuelve a florecer en Bangladesh y hay partidos, no el gobernante, pero concretamente otros en donde sí. Es muy curioso lo que, conectando también un poco lo externo con lo interno respecto a Pakistán, cómo la mala situación interna, tanto política, el asunto de Imran Khan en la cárcel, yo creo que en un caso de lofer del libro, ¿no? De cómo le despojaron con una censura sin tener ni siquiera mayoría a la oposición, cómo no le dejaron presentarse a las elecciones. La situación económica terrible también de Pakistán, que depende de los préstamos chinos y del Fondo Monetario Internacional. La situación, por supuesto, también a nivel cotidiano, ¿no? Con esas terribles inundaciones, con terremotos, etcétera. Pues cómo todo eso interno encuentra una salida al final, como en otros países y en otros lugares, por la patriótica, es decir, a través de aunar supuestamente voluntades o quitar el foco de aquí y ponerlo en otros peligros. Y así ha sido desde el 2022. En el 2022 la censura y al final caída de Imran Khan, por cierto, saliendo un cable
hace no tanto del Departamento de Estado estadounidense con el embajador pakistaní, en la cual se reconocía que desde Estados Unidos se quería la caída de Khan. ¿Por qué? Porque no condenó a Rusia en el inicio de la guerra de Ucrania, y no solo eso, sino que luego viajó a Moscú, se reunió con Putin y encima declaró que Pakistán era un país, como debería de ser, con una política autónoma independiente. Khan cayó. El mariscal Munir entonces fue cuando empezó a cobrar protagonismo, ya a raíz de una guerra, que era la guerra de Ucrania, en la cual Pakistán, según Estados Unidos, no estaba muy bien posicionado. Los siguientes conflictos increciendo es la cuestión de Cachemira, el atentado de Pahalgán, como la India, y como también lo ha comentado Meritxell y Juan Carlos lo ha apuntado, la utilización del terrorismo. La India acusa evidentemente a Pakistán de estar de Lashkar-e-Taiba, ¿no? Grupo terrorista que el atentado de Pahalgán es presentado como el peor, sí, el peor de cara a población civil o a los peregrinos, pero ya habían ocurrido atentados como el de Bombay de 2008, en donde fueron centenares los muertos de este mismo grupo, ¿no? Pakistán, a su vez, acusa, claro, a la India de estar detrás del TTP, como no podía ser menos. Y el ministro de Asuntos Exteriores talibán, si ese cargo existía, viajó a Nueva Delhi mientras estaba en marcha la operación Sindoor, y la India abrió un consulado, una embajada en Kabul en plena guerra. ¿Cómo terminó esa guerra? Bueno, pues vamos a decir que empate. Yo quizás la sorpresa para la India fue la reacción de Pakistán y el poco apoyo que tuvo la India, sobre todo en el campo occidental. Pero de cara a Pakistán supuso el fortalecimiento de un poder que era el poder del entonces Asim Munir, general que fue nombrado precisamente mariscal debido a eso. De ahí pasamos a la guerra de Afganistán, que lo que ha supuesto ha sido, esto empezó en octubre, en noviembre es el cambio constitucional mediante el cual toda crítica al ejército es censurable mediante cárcel, penado mediante cárcel. Se perpetúa en el cargo porque el mandato son de 4 o 5 años, ya es renovable per secula seculorum hasta que él quiera, el del mariscal Asim Munir, y sobre todo pone todo el ejército de Pakistán bajo su mando, cuando antes el comando nuclear no obedecía al jefe del ejército, era totalmente autónomo. Otra guerra, que es la de el estrecho de Hormuz, o la de guerra de Irán, o esa crisis que hemos vivido, está de nuevo postulando aún más al estamento militar, y en concreto a esta figura, como el gran salvaguarda de la paz o salvaguarda de los intereses no solo de Estados Unidos. El propio Trump llamó a Munir su mariscal de campo preferido, o sea, una cosa como muy napoleónica y muy, pero fue así, ¿no? Con lo cual, desde Pakistán, y por resumir un poco, la guerra, o sobre todo el fijarse en el exterior, o estos acuerdos, también creo que lo aludió Juan Carlos, con Arabia Saudí, también con alguna de las facciones en Libia, hace que el foco se ponga en otro sitio de la mala situación interna que existen para esos más de 200 millones de pakistaníes, por unas cosas o por otras, ¿no? Por cuestiones étnicas, por cuestiones nacionalistas, por cuestión de terrorismo, por cuestiones climáticas, por pobreza alimentaria, energética, etcétera. Mientras tanto, el foco está puesto en otro sitio y no sobre los problemas verdaderos que pasa este país, ¿no? Juan Carlos. La vida siempre te ofrece sorpresas curiosonas. Estoy pensando, por ejemplo, en el bonito hecho de que recientemente Bután ha reconocido a Croacia, lo cual dices, bien, oficialmente está muy bien, pero creo que Croacia no es ni más ni menos Estado porque Bután le haya reconocido. Tenemos la situación de cierto país llamado Liberia, en capital Monrovia, por Monroe, ese de la doctrina que gusta mucho a Donald Trump y que hasta 1980 tuvo una casta de antiguos libertos, razón por la cual se produjo esa guerra civil a caballo entre finales del siglo XX y XXI, lo cual dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues porque a veces en países como por ejemplo en Pakistán Oriental, llamada Bangladesh, nos encontramos con que en la época actual hay algunos elementos que están derivados del momento inicial del país en el que hubo una petición expresa
hacia la India de que entraran en ayuda humanitaria, injerencia humanitaria, porque habían dado la orden de exterminar a todos y cada uno de los protestantes, de los que protestaban, para acallar las protestas en aquel momento, en 70-71, lo cual significó que podía haber habido un genocidio tremendo y la India entró, paró aquello y salió. Pero los que ganaron aquello, pues tenían cupos en la universidad, los hijos de los nietos de... Y eso, a la larga, cuando se pierde la perspectiva y cuando ya no hay conexión generacional, igual hay gente que dice, esto es demasiado poco generoso con una igualdad entre la gente. Y ahí tenemos a Mohamed Yunus, el de los microcréditos, tratando de hacer una especie de transición. O el hecho de que hubiera la guerra entre el 78 y el 79 en el ámbito de Camboya, Vietnam, digo Camboya, ¿no? Por el tema de los gemeres rojos, genocidio, 2 millones de 6 millones, Vietnam se ve obligada a entrar a pararlo. Y China se le ocurre la brillante idea de, bueno, vamos a entrar en Camboya a través de Vietnam para tratar de controlar todo esto. Le salió mal, un poquito mal. China desde entonces no ha tenido ninguna guerra. Una China que, recordemos un pequeño detalle, dice defender la unidad territorial de Ucrania, pero no defiende al gobierno ucraniano, sino defiende a Rusia, con quien hace negocios, lo cual le lleva a uno a pensar, claro, reconoces la integridad territorial de Ucrania en función de que el gobierno ucraniano haga lo que tú consideras que es bueno, con lo cual es un reconocimiento de soberanía disfuncional también. Lo que es lo que le pasa a Pakistán, que tiene un supuesto control territorial, pero no lo ejerce. Eh, lo cual, evidentemente, me lleva a pensar, ¿la gente se acuerda de las mujeres afganas? Lo digo porque hasta el 15 de agosto del 2021 era un problema recurrente, porque era responsabilidad de Occidente, de las misiones que estaban en Kabul, pero a partir de ese día han vuelto los talibán. No hay problema. Es interesante la visión geopolítica, sí, pero si no entendemos las problemáticas que había en Afganistán, que había en Bangladesh, para que hubiera una revuelta y que evidentemente la vida de los pakistaníes, que vean en los periódicos, qué bien nos lleva el hecho de que nuestros líderes tengan una plataforma de representación internacional, que vengan aquí, que estén en otros países, que nuestros líderes visiten, vale bien, pero eso les da de comer, eso les ayuda a la construcción de sus casas. ¿Eso impide que haya las riadas o que los terremotos se resuelvan mejor? Lo digo porque a veces uno se lleva sorpresas. Se lleva sorpresas, por ejemplo, en el 79, más allá de lo que pasó en Kabul, lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Irán, a la hora de que los pueblos, los gobiernos, a veces los regímenes pueden caer teniendo mejores armas, teniendo mejores doctrinas que esos desarrapados que están enfrente. Por lo que el equilibrio, al final, pues estriba en tener todos los ingredientes. Y no significa que vayan a calzar, porque igual a largo plazo, he recordado la guerra de Vietnam de Estados Unidos. En un momento dado, han sido 97% lovers del capitalismo, e incluso ha habido presidentes de Estados Unidos visitando Hanoi. Si no fuera por Trump, que rompe todas estas cosas y no es muy inteligente, no muy vivo, pues en este momento seguiría siendo Vietnam, ese país que le derrotó a Estados Unidos, un aliado clave en la región. Por eso soy un poco escéptico respecto de determinadas cuestiones, sobre todo con aquellos que no saben dónde están y, como diría Ortega, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Merichel. Sí, totalmente. Al final, creo hace, bueno, poco no, ahora ya un tiempo hicimos una sesión también de lo que pasó en Bangladesh. Al final, ¿no? De aquí cogemos dos cosas, la parte generacional de cómo tanto en los países que has mencionado como hasta el día de hoy también en España u otros, salvando las distancias, ¿no? Hay una distancia generacional del por qué pasan las cosas o por qué inició un régimen o, ¿no? La historia que pasó al contexto actual. Y también, como bien decías, si por muy legitimado que esté en su momento un gobierno o un cambio de régimen, hoy en día el actual no da o la población no visualiza que le dé solución, más que solución, ¿no? Le dé
una continuidad a su día a día, se rompe. Al final, el pacto entre sociedad y Estado se rompe cuando se entiende que no es lo que le pertoca. Aunque después de aquí cada uno puede entender una cosa u otra, ¿no? Pero al final todo esto de la opinión pública, cómo se maneja, qué obtiene cada uno y la situación que vive. Al final vemos que hay revolución, o más que revolución, hay protestas cuando la gente sufre, ¿no? Vimos también en Nepal lo que pasó, que dicen, tanto la generación Z cambia el mundo. Más que nada es una generación que puede que esté desconectada de lo que sucedió. No quiere decir que sea errónea, simplemente que vive su día a día y su presente y entonces no conecta tampoco con el gobierno. Igual que el gobierno tampoco conecta con la realidad que está pasando. Esto por un lado, ¿no? Y después, pues, cogiendo también lo que habíamos hablado antes, Javier, sobre todo, ¿no? También del tema del terrorismo, como Pakistán, India, al final cada uno se retroalimenta entre sí. Y también ya seamos más allá con lo que es el CPEC, ¿no? El corredor China-Pakistán, aunque es como la gran estrella de esta relación de ambos. Recordemos también que cuando hay trabajadores chinos de empresas chinas que hay en el país, muchas veces se han conocido ataques a ver si lo diré bien, que siempre me equivoco, en Boluchistán y, al final de la parte de liberación, ¿no? De la resistencia pakistaní o de esa zona, más que pakistaníes, ¿no? De la parte de Boluchistán allí, en cómo quieren recuperar o quieren decir ese territorio es nuestro, no queremos chinos o extranjeros en esta zona, no están de acuerdo con la explotación de su territorio. Y esto lo ligo no solo ya lo enlazo no solo ya con la parte de China como está en Pakistán o su relación, sino cómo le falta a Pakistán este control del territorio, ¿no? Que como bien decíais, bueno, ellos dicen que lo controlan, pero no lo hacen. No tienen ese control real, no pueden realmente decir control esta parte. Puede que esa parte no sea independiente, no tengan capacidad, pero tampoco tienen ellos capacidad del gobierno ni la parte militar de detener o de controlar o de hacer o de poner su cauce en esa zona, ni tampoco cuando entran sus aliados que son más potentes que ellos, ¿no? Digámoslo así. Hablábamos de las guerras y creo que los conflictos es muy interesante porque ahora mismo hablamos de que China tiene el poder militar más importante ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Si hablamos a nivel marítimo o así, pero al mismo tiempo tampoco tiene experiencia en el terreno, ¿no? Le falta esas dos, que por ejemplo Estados Unidos pierde todas las guerras, pero es quien tiene más experiencia en lucharlas y eso también le da otra perspectiva y al final su poder militar, y así hablamos, es también su poder económico en Estados Unidos. Pero, claro, ¿no? Hablábamos de cómo China siempre lo evita. Al final, diríamos, el poder militar chino, si alguna vez se tiene que ejercer, esperemos que no, como en todos, ¿no? Al final siempre vamos en esa perspectiva. ¿Cómo lo haría? Y ¿no? Tiene muchos años de experiencia en observabilidad, en cooperar, en ver, en orientar, pero ¿cómo operaría? ¿No? Y un poco le dejo todo aquí. Javier, Pues yo fíjate, yo creo que el tema ahora es que sí, China efectivamente está adquiriendo unas capacidades, sobre todo tecnológicas, tremendas y que en números, pues por ejemplo, hablando de la Marina o de la Armada, pues la Armada china en cuanto a número es ya superior a la estadounidense. Pero en cuanto a efectividad y operativa, en cuanto a gasto y en cuanto a desarrollo tecnológico, Estados Unidos está muy, muy, muy por encima en la actualidad. Es cierto que China va a tener la capacidad, por ejemplo, de construir un portaaviones nucleares en 2 años, cosa que ninguna otra nación, ni Estados Unidos por asomo, puede hacer. Pero en la actualidad la primacía militar absoluta, yo diría, dentro de que pierda o gane guerras, pero allí está Estados Unidos, si quiere bombardeando 1 mes, 2 meses, con este portaaviones, con el otro, yéndose a Venezuela, luego me voy si quiero a Japón y más allá al Caribe, ¿no? Esa ahora mismo es una primacía que es muy difícil que se le pueda disputar a Estados Unidos y quizás es lo único que le queda como gran hegemón, como gran potencia, porque yo más bien creo que efectivamente lo económico, China ahora mismo es el país, bueno, pues que tiene la sartén por el mango. Lo hemos visto también ayer o antes de ayer, las sanciones, hoy mismo, ¿no? Las sanciones que ha impuesto algún audito, ¿no? Las sanciones que impone China a las empresas estadounidenses, sobre todo para que dejen de operar allí en tecnologías de doble uso, ¿no? En el aspecto tecnológico, China está adelantando a Estados Unidos por izquierda, por derecha, por todos los lados, ¿no?
Quizás como Estados Unidos está viendo que militarmente es donde todavía mantiene una primacía que China se está acelerando o está intentando alcanzar, pero todavía queda un desarrollo incluso de años para que le iguale, pues quizás ahí está el gran peligro, ¿no? Que Estados Unidos vea decir o ahora o nunca, o el gran conflicto y terminamos ya definitivamente con esto, o no, o igual en un futuro ya es que estamos hablando de una posibilidad de una guerra, un conflicto proxy o directo, si hablamos del Mar del Sur de China, en el cual nosotros podamos ser derrotados ya por otra gran potencia que pueda ser China. No lo sé, ojalá nunca suceda esto, porque yo creo que hablando de potencias nucleares, game over, o sea, ya está. Pero China además, y centrándonos un poco también en lo que es el subcontinente, en Pakistán, es que ha tenido una política verdaderamente bueno, pues muy favorable a sus intereses, en la cual no ha puesto la carne en asador como suele hacer Estados Unidos para llevarse al mismo tiempo bien, al mismo tiempo mal. Por ejemplo, bien y mal con la propia India, a la cual le ha abierto la puerta de una colaboración diciendo, mira, pero si Estados Unidos te ha metido los aranceles, Estados Unidos no te apoya cuando te pides un puesto en el Consejo de Seguridad, pero si Estados Unidos en la guerra contra Pakistán no se posicionó claramente, incluso la cerró en un acuerdo mediante Trump. Vente con nosotros, con el grupo BRICS, aparte de que dependes de nuestra economía, ¿no? Con otros países exactamente lo mismo. Bangladesh, por ejemplo, respecto a China, es totalmente dependiente, pero no solo dependiente económica o financieramente, sino que las infraestructuras que ha construido portuarias o se pagan o como ocurre en otros lados, queda ya de mano de China. Sri Lanka, ¿no? Ambatota, el puerto, por ejemplo, lo mismo. A pesar de ser un país totalmente en la órbita de la India, es China el que se postula allí. Respecto a Pakistán, hay que recordar que llamó a capítulo no hace tanto al propio primer ministro que tuvo que ir en Beijing y Xi Jinping le dijo, os hemos dejado unos 39.000 millones de dólares o no lo devolvéis o esto cómo lo hacemos, porque como bien habéis apuntado, encima China lo que quiere es negocios, paz y tranquilidad, ir desarrollando, es decir, utilizar las armas que le han dado, que es la del capitalismo y la que ha permitido, sobre todo a Occidente, hasta ahora tener esa primacía, como bien apuntaba Juan Carlos, donde los derechos humanos y esas cosas quedan en segundo plano. Para China también, hay que decirlo. Lo que pasa es que no tiene esta carga tan colosal e histórica, colonialismo, intervencionismo, etcétera, que pueda tener Occidente. Eso es así. Pero China quiere tranquilidad. Si en Pakistán este corredor está amenazado por el Frente de Liberación de Baluchistán, en donde ya ha asesinado a ciudadanos chinos, pues mire usted, a lo mejor nos tenemos que ir a otro sitio o buscar otra alternativa por el sudeste asiático. Si en Afganistán es el estado del Jorasán, una sucursal del Estado Islámico, los que también atentan contra chinos, que deben de proteger los talibanes, que es que todo esto de la geopolítica es muy loco, ¿no? Esto va cambiando de mes en mes o de semana en semana, ¿no? Pues mire usted, estos negocios, pues a lo mejor también me los tengo que llevar a otro sitio. En Nepal, exactamente lo mismo, ¿no? La revolución de la generación Z, que luego, bueno, la inician los jóvenes, pero realmente es de toda la sociedad, ¿no? Porque la gran dependencia que había de allí de los negocios o de la inmigración, de las redes sociales, de lo que son los servicios de telefonía, etcétera, era de toda la sociedad que se levantó contra esta ley tan restrictiva que iba a imponer. Que por cierto, China había aceptado en Nepal. Las redes sociales y las plataformas chinas habían hecho el pago y se habían registrado en redes sociales en Nepal, tal y como pedía el gobierno nepalí de entonces, ¿no? Las occidentales eran las que no lo habían hecho y por eso surgió toda esta historia. Pero en Nepal se está jugando también la primacía entre China y la propia India, ¿no? Con dos partidos, el Partido Comunista, un partido del Congreso, si es que se llaman igual, además que en la propia India, en el cual los dos países, en el Tíbet y en el Himalaya, quieren empujar, pero China tiene la sartén por el mango. ¿De dónde salen las cabeceras de los ríos que luego atraviesan el subcontinente indio? Del Tíbet, del Himalaya, de los que controla China, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, entonces, hay que reconocer que no justifica, ¿no? Lo de la presencia china o no, eso allá cada cual su opinión, pero hay que reconocer que la política china en todos estos países, incluyendo la propia India, ¿no? Incluyendo la propia India, pues ha sido pues bastante positiva para sus intereses, ¿no?
Respecto a otros países, y sobre todo hablando de Estados Unidos o Occidente o la Unión Europea hasta ahora, que llega tarde como siempre a todos los sitios, en la cual ni está ni se le espera o lo ha dejado de lado, como pasó con Pakistán, y ahora intenta recuperar. Juan Carlos. Se me recuerda a una pequeña broma en la que se decía la masonería británica ha sido muy buena en el siglo XIX para el Reino Unido. Sí, claro. Y la masonería española también ha sido muy buena para el Reino Unido. Cuando pensamos en esa mala conciencia occidental, con colonialismo, imperialismo y todo esto, la diferencia es que el colonialismo ruso o chino ha sido de continuidad territorial, lo cual hace que tengan la buena suerte de que nosotros nos estamos fustigando como si fuéramos los picaos de San Vicente de la Sonsierra, y allí son orgullosísimos de todo lo que hacen los chinos con lo que pasa en Xinjiang, lo que pasa en Tibet, lo que pasa en Manchuria, lo que pasa en Hong Kong. Y si hubiera otra cosa, como lo que pasa en Taiwán, les joroba el discurso de 5.000 años de historia única y de un vector que curiosamente pasa por Hong Xiuquan, que pasa por Sun Yat-sen, que pasa por Chiang Kai-shek, que pasa por reconocer que el Kuomintang ganó la guerra mundial, incluso en los museos, pero eso era el advenimiento del partido único, que es el Partido Comunista, y de Xi Jinping, que es el auténtico heredero histórico de esa China milenaria, desde los Han hasta todo lo demás. ¿Eso evita que recordemos la limpieza étnica? Yo creo que no. Ciertamente es una cuestión, creo que bastante interesante. Volviendo al tema este de lo que está, bueno, más allá del pequeño detalle de que China ganará o perderá en el ámbito económico, llevaron a Elon Musk y a otros a hacer ciertas reuniones, eh, será mientras Trump negocie bien o mal, porque Trump en los dos mandatos ha sido el mejor presidente para China. Vuelvo a decir, el mejor. ¿Por qué? Porque solamente las manufacturas en Estados Unidos se recuperaron con Joe Biden. Dejo de lado el pequeño hecho de que ahora Sleepy Donald está más sleepy que Sleepy Joe. Eso que lo resuelvan los Estados Unidos. En el ámbito de lo que se estaría negociando con mediación de Pakistán, claro, ahí estaría la situación respecto del acuerdo de Obama. ¿Qué pasó con el acuerdo de Obama? ¿Quién lo tiró abajo? Lo tiró abajo Trump, supuestamente porque Bibi le llegó y le dijo, eso es muy malo. Y vale, pues lo tiramos para abajo. Ahora está otra vez con que, qué bueno lo de las inspecciones internacionales. Vamos a recomendarles a los iraníes que le vaya a la OIA a hacer inspecciones. Y dices, hombre, eso no estaba en cierto acuerdo que negociaron Alemania, Francia, Reino Unido. Y dices, ¿todo para esto? ¿Será que Donald Trump no le importa ni hacer teorías, sino que él es él y lo que hace él es maravilloso y lo que hacen los demás es malo? El que más ha destruido Estados Unidos es Donald Trump, el que ha incapacitado a Estados Unidos para el futuro. No sabremos si es para definitivo hasta que no pase bastante tiempo, porque el arma nuclear pareciera que es el hegemón, la panacea, pero es carísima. A Irán no le conviene tener arma nuclear, lo sabían bien los ayatolás, pero la fatua pues la reconvirtieron y la Guardia Revolucionaria diciéndoles, bueno, si la tenemos va a ser para un ámbito de defensa y encaja, no cambia lo de que Ruhollah Khomeini diciendo que el arma nuclear sería desastroso y que no encaja en el ámbito ideológico del Islam. Si es defensiva, entonces la podemos tener ahí en un almacén y no pasa nada, no rompemos la idea. Esto los ayatolás sabían perfectamente que era carísimo de hacer, de mantener y que, a fin de cuentas, tener un programa de misiles de estos bien chulos es bastante estupendo y es bastante mejor porque lanzas 5.000 a Israel y por saturación alguno va a caer. Y si tienes, en vez de 5.000, tienes 500.000, pues igual te garantizas que el Estado hebreo desaparezca. Que es precisamente algo que no está en las negociaciones de Trump con Irán, lo cual evidentemente hace que Israel se sienta traicionado. Yo, si fuera Bibi Netanyahu, me sentiría mal, porque fue el primero que le felicitó en el segundo mandato, fue el que le convenció para bombardear Irán el año pasado y ahora hace un taco de yo aquí siento que no puedo ganar, así que retiro a Estados Unidos aparentemente con cierta dignidad,
pero Estados Unidos y Donald Trump han perdido la guerra. Y esto Israel, evidentemente, con Bibi, con esas elecciones que vienen dentro de algún rato, pues evidentemente la cosa no la tiene tan bien a la hora de pensar. En realidad, lo que se ganó en el campo de batalla desde los Vipers en adelante, ¿se ha traducido en victorias políticas? La respuesta creo que no. ¿Estados Unidos se puede permitir perder realmente en la práctica, por más que el relato diga otra cosa, esta guerra con Irán, cuando se va a reabrir el estrecho de Hormuz, pero con una tarifa? ¿Que van a tener un dinero de reconstrucción? Cuando la idea de Bibi no, porque Bibi jamás dijo que iba a haber un cambio de régimen, dijo que iban a crear las condiciones para el cambio de régimen. Pero Trump sí, Trump se metió en el que uno de los objetivos era el cambio de régimen. Y dices, hombre, van a seguir los mismos. Técnicamente de otra composición, pero van a seguir los mismos, que es curiosamente lo que me pasa con Venezuela, lo que pasa con Cuba, ahora de toda esta gente que dice, estamos por la libertad de los pueblos, ya, pero ¿van a seguir los mismos? Por lo tanto, Donald Trump es como una matriusca, pero al fin y al cabo no es muy victorioso y le gusta ganar el relato, pero luego acaba perdiendo la batalla realmente, lo cual ciertamente es bastante triste pensando en que Estados Unidos este año cumple 250 y no está en el mejor de sus momentos. Michelle. Sí, no, enlazando ya con esa frase final, sí que vemos desde ya hace las últimas décadas, ¿no? Como, o los últimos años, cómo va cambiando el rol del poder a nivel global de los actores entre China y Estados Unidos, y puede que estén haciendo un sprint, ¿no? Para que vaya más rápido últimamente. Más a nivel de lo que estamos hablando, pues el tema conflictos, Pakistán sobre todo, cómo se visualiza a los actores, etcétera, ¿no? Y también cogiendo un poco lo que decía Javier de China y cómo ve el poder militar y a nivel de guerras o a nivel de la operatividad, la gran cuestión siempre es Taiwán, ¿no? Taiwán se presenta como el gran flanco a qué pasará con Taiwán y los semiconductores y el mar de la China Meridional, todo lo que pasa por ahí, todas las mercancías, todo lo que pasa, lo que nos llega aquí, que al final, ¿no? Hace toda la ruta que hemos estado hablando todo este tiempo, que es China Meridional, el mar de la China Meridional, Malaca, después se va hacia el estrecho de Hormuz, ¿no? Es toda la ruta para poder llegar a tener las mascarillas que teníamos durante el COVID. Al final es un poco si vamos hacia allí. Al final, pues si retomamos esta parte, yo cada vez más dudo, y después lo que puede que mañana cambie totalmente, porque ya sabemos cómo funciona el mundo, que haya una acción militar cercana. Al final, sí que algo que contamos con China y este tipo de países es que si miramos las cumbres del Partido Comunista, nos reflejan muy bien cuáles son sus intenciones a largo plazo. Y normalmente lo que dicen es certero, no intentan decir una cosa para cambiar otra, como puede pasar actualmente en Estados Unidos. Entonces, sí que creo que cada vez más la política es más de Taiwán forma parte de China, es nuestro, etcétera, pero más que nada es como que quede reflejado, que quede patente, pero más que un mañana mismo voy ahí, ¿no? Y como hace Donald Trump, voy a tirar 2 bombas y me lo quedo, sino una constante narrativa de iros mentalizando que cada vez más me voy siendo yo quien tiene el rol de actor global, actor, ¿no? Una más de hegemonía, que cada vez más pues Estados Unidos no tiene tanto fortaleza en la región, o al menos esto es lo que quieren vender. Vamos a ver si después, ¿no? Le digo, nunca se sabe, pero un poco la tendencia hacia dónde va. Veíamos hace unos años con Biden, hasta con Obama, ¿no? Que había más presencia de buques al mar de la China Meridional de Estados Unidos que hacían el llamado, ahora no me saldrá, ¿no? Pero el freedom, ¿no? Que querían decir este mar es libre y pasaban ahí a nivel simbólico de mi buque puede pasar. Cada vez esto no se refleja tanto, ¿no? Vemos también como desde Europa, que puede que también sea positivo para nosotros, y lo vemos de esta manera, ¿no? Esta autonomía estratégica de Europa, al tener este un poco ese despecho de Estados Unidos a nivel de financiación y también a nivel de que su principal preocupación ya es, como decíamos antes, ¿no? La política Monroe o la Don Roe, como la han querido bautizar ahora a nivel de pues, Donald Trump, la política Don Roe, que es América para América, aunque no sea tan bonito como parece la frase, y que sea Indo-Pacífico la parte principal para ellos. Entonces, esta Europa despechada, veremos si se puede reconstruir.
a nivel, ¿no? de fortalezas internas, a nivel estratégico, a nivel militar. También dudo mucho que se puedan poner de acuerdo todos los estados y cómo evolucionan. Vemos que Francia tiene una estrategia en Indo-Pacífico, el Reino Unido pues va más, ¿no? con los anglosajones, vemos que Alemania otra, es un batiburrillo, pero sí que a veces se concuerda. Y entonces también este acercamiento europeo a China, ¿no? Pasamos del de-risking China hace unos años a este acercamiento, que continúan diciendo que es el de-risking China con el tema de tener diferentes sitios de supply chain, ¿no? de producción industrial, etcétera, pero eso también puede afectar a, si volvemos a lo militar, es decir, ya no tengo, ¿no? Si somos desde China, ya no tengo tanto enfrentamiento, no tengo tanto riesgo, no me hace falta desplegar tanto militarmente, lo tengo porque tengo que tenerlo, tengo que hacer presente para que se note y para también usarlo, ¿no? Pero puede que Taiwán otras metas ya no sea un voy a venir, sino ya sabes que serás de mi parte alguna de aquí poco, ¿no? Esta cambia de mentalidad y cómo el mundo a su alrededor se va conformando y su opinión pública. Bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí, porque si no podemos abrir más temas Sí. todavía. Mamelones. Daros las gracias a los tres, mandaros un abrazo y nos vemos otro día y hablamos de otros temas, ¿vale? Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.